tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bienvenidos, queridos amigos, bienvenidos. Empezamos un nuevo programa, una nueva edición de Controversia en esta temporada de verano. Estamos de vacaciones, disfrutando los días y estamos aquí para conversar sobre un tema muy importante, el ecumenismo. Así que empezamos ya, no se muevan. Queridos amigos, bienvenidos. ¿Cómo estamos hoy? Hola, ¿qué tal, Caleb? Hoy vamos a hablar sobre ecumenismo, es un tema realmente interesante y ustedes en casa, si quieren compartir sus opiniones, si quieren compartir de repente con nosotros lo que ustedes piensan sobre el tema, no duden en hacerlo a través de las redes sociales. Bueno chicos, empezamos a hablar de ecumenismo. Ecumenismo es un tema, no es un tema nuevo, es un tema que se viene realmente hablando por varios años ya, pero por algún motivo en los últimos meses ha retomado nuevamente fuerza, ha retomado un empuje especial. Así que es por eso que lo estamos tratando aquí, ya que cuando hablamos de ecumenismo, pues encontramos oposiciones y personas a favor también. Así que empecemos hablando un poquito de qué es el ecumenismo cristiano, ¿no? ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Cuáles son las ideas que algunas personas tienen sobre el origen del ecumenismo cristiano? Cuando hablamos de ecumenismo, nos remontamos a la historia y vemos a Constantino, tratando de unificar a Roma con la iglesia cristiana de ese tiempo por una cuestión política. Y creo que hablar de ecumenismo a lo largo de la historia también hablar de cosas en común para poder unificar a un pueblo cristiano. Pero ¿será que el ecumenismo solamente parte de la idea cristiana? Porque si habláramos de unificar, por ejemplo, Alejandro es anterior a Constantino y él unificó mucho más territorio que Constantino. Entonces de repente deberíamos ver el hecho desde el sentido cristiano, ¿no? ¿Qué motiva o cuáles son de repente las razones por las cuales el movimiento ecuménico o el ecumenismo en general empieza a retomar fuerza con el pasar de los años? Puede que sea una idea que surge más bien de el extender la paz, bueno, todo el movimiento a partir de los 70, ¿no? Vamos a ser pacíficos, vamos a amarnos todos juntos, todo muy bonito. Y entonces vemos cómo se intenta subsanar los errores cometidos en el pasado, en los conflictos bélicos que ha habido, ocasionados pues por la religión, ¿no? Y más específicamente por la religión cristiana. Cuando vemos este tipo de background, muchos nos podemos cuestionar, porque encontramos una posición, ¿no? Realmente, si vemos nuestra sociedad, dentro del cristianismo tenemos una gran gama de religiones, grupos, movimientos, sectas, como quieras llamarles, cristianas. Entonces, básicamente, ¿por qué tener tantos grupos cuando se podría hacer uno solo? ¿Qué parece? Claro, ¿no sería mejor, como habíamos escuchado anteriormente, unificar todo y que haya una paz y que no haya una discriminación entre iglesias? Porque al fin y al cabo es un mismo Dios y todos tenemos una misma visión. Tú has dicho algo visión. interesante, Jordana, que es la discriminación entre iglesias. ¿Será que existe discriminación entre grupos de cristianos, entre un movimiento y otro? Claro que sí, de hecho es algo que resalta mucho, es decir, los prejuicios que se tienen de una iglesia hacia otra, el preconcepto de la iglesia en la que tú perteneces está bien y la otra iglesia está mal. Pero ahí entra a tallar el aspecto de las doctrinas de cada iglesia. Que al mismo tiempo le dan personalidad a la iglesia. Eso fue lo que causó que cada quien tuviera una Entonces iglesia. encontramos como motivos, ¿qué cosa? La desunión, encontramos que hay mucho problema, hay mucho conflicto. Cuando vemos el tema desde un plano de repente social, desde un plano de repente sociopolítico, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿qué podemos ver? ¿Podemos hablar de repente de un ecumenismo social, de un ecumenismo religioso por separado? ¿Encontramos alguna razón? Pregunto esto porque de repente el tema de ecumenismo en sí no es un tema que muchos de nosotros como jóvenes exploremos, porque a nuestra edad estamos llenos de idealismos, ¿no? Se puede notar, todos somos hermanos, vamos a juntarnos, no a la guerra. Los que salen a la huelga son los universitarios, los que hablan en contra del abuso, en contra de los animales, ¿verdad? El abuso de los animales, no maten a las vaquitas, vamos a ser vegetarianos, ¿no? Todos esos movimientos son impulsados por ¿quiénes? Son impulsados por jóvenes que buscamos el cambio. Y pareciera que a la par el movimiento ecuménico aparece como una solución de repente, ¿no? Vamos todos a abrazarnos, vamos todos a juntarnos. ¿Qué ideas hay sobre ecumenismo entre nuestros amigos? ¿Es un tema que se habla, un tema que se acepta? Aun cuando no se sabe un poco así en sí el concepto de ecumenismo o el mismo término, como decías, los jóvenes en realidad promovemos un ecumenismo.
porque tratamos de buscar el unir nuestras ideas con otras personas. Si antes diferíamos en nuestras ideas y peleábamos por ellas, ahora tratamos de buscar la paz, tratamos de buscar la unidad, no solamente en el ámbito cristiano, sino en el ámbito político, y estos han tenido una interacción a lo largo de la historia. El ámbito religioso con el ámbito político han tenido una interacción a lo largo de la historia. Entonces, como jóvenes, creo que ahora estamos buscando un ecumenismo, aun cuando no sepamos en sí el concepto o el término en sí. Sobre todo el político, es decir, recuperando un poco la idea que mencionaba hace un momento, lo que nos ha enseñado la historia es que se han cometido diversos errores y que han acabado en las fatales guerras mundiales que se dice, ¿no? Entonces ahora estamos todos como en contra de esa enemistad e intentamos unificarlo todo, intentamos encontrar el punto de amistad, el punto de encuentro. ¿Por qué creen ustedes que buscamos nosotros la unidad? O sea, ¿por qué queremos que todos sean hermanos, amigos? Creo que porque el mundo a lo largo de la historia ha sufrido demasiado con guerras, con conflictos bélicos, con conflictos políticos y las guerras mundiales que hemos tenido, y como que ahora nuestra sociedad, nuestro mundo actual, nuestra localidad, digámoslo así, está tratando de buscar la paz por todo lo que hemos tenido, y creo que la solución a la paz es la unificación en nuestras ideas. Mira, quizás hablamos en este mismo tema, ¿no? De que unificar, pero en teoría en sí, entonces, ¿qué es el ecumenismo? Creo que ese es el asunto, ¿no? Porque si tú tratas el tema de ecumenismo, puede haber muchas maneras de abordarlo y muchas maneras de entenderlo. Pero lo que está claro es que el ecumenismo habla de unificación, y ahora mismo se me venía, es verdad que, bueno, de hecho la libertad lo que nos presenta es tener la posibilidad de escoger en diversas opciones. Si unificamos al final todas las opciones, es decir, ¿hasta qué punto se le quita la libertad a la persona para poder elegir? Ahora, tomando este punto, ¿dónde queda la democracia? Se supone que la democracia es mi expresión, yo soy individual, pienso yo actúo, yo tengo mi razón, soy individuo, soy una persona, un ente individual, deseo ver mis actitudes, mis cosas. ¿Dónde queda pues el ecumenismo y la democracia, ¿no? Porque trato de unir todo, pero por otro lado trato de decir que soy individual y mis pensamientos. Miren, hay algo interesante que creo que debemos conversar, y es el hecho de que sin querer nos hemos metido a hablar de política. O sea, empezamos hablando del ecumenismo religioso y empezamos a hablar que la libertad, que la elección, que la democracia, que la unidad de argumentos. ¿Será que de repente ese es el rumbo que el ecumenismo está siguiendo? Como que al final tiende a infiltrarse dentro de la política. Hablo de esto porque hoy en día tenemos muy pocos gobiernos en el mundo que el gobierno está unido a la religión. O sea, hay una religión oficial y la religión con su representante ahí tiene injerencia dentro del gobierno. Son muy pocos los países. Hay países también, especialmente en el Medio Oriente, ¿verdad?, que son la minoría, pero siguen siendo mayoría en personas. Me explico, son pocos países, pero hay muchas más personas que no son cristianas. Entonces, uno de repente puede decir, bueno, si dentro del mundo cristiano nosotros tenemos la firme convicción de que Cristo nos envió a proclamar su amor a otras personas, entonces, si Cristo nos mandó a predicar su amor a otras personas, ¿por qué entonces no unirnos todos y predicar lo mismo? ¿No? Claro, que no solamente... Perdón. Como tú decías, si todas estas religiones tienen un mismo Dios y también a cada uno se nos ha dado una misma misión, ¿por qué no unir eso? Mira, y discúlpame que te interrumpa, mi querida Wendy, pero también aparecemos en otro punto, porque recordamos a escritores con frases célebres como la religión es el opio del pueblo. Encontramos, por ejemplo, las persecuciones cristianas en Roma, en las cuales el pueblo necesita juegos y pan, o sea, expresiones que realmente quitan la dignidad a un grupo de personas especiales solamente con una idea de unificación. Justamente hablando de política y religión, sí es verdad que hay pocos gobiernos en los que la política y la religión están abiertamente unificados, pero hoy en día, sobre todo en los países pues, más desarrollados del primer mundo, la religión juega un papel importante, todo y que no está ligada directamente con la política, y la política lo sabe. Es por eso que siempre, bueno, vemos como grandes gobernantes intentan pues establecer buena relación con grandes gobernantes también de movimientos religiosos. Ahora, y tomando este punto de la política y la religión, si nosotros nos damos cuenta, las principales guerras dentro del ámbito político se dan desde este punto, desde el punto religioso, y también la solución que ellos encuentran para poder unirse de forma política también es la religión. Entonces, como que el ecumenismo está tomando fuerza en estos últimos... ¿Cuáles serían las tendencias que el ecumenismo está tomando hoy en día? Porque todo empezó como una cuestión de religión, pero nos estamos dando cuenta que
el pasar del tiempo empiezan a aparecer nuevas cosas. Incluso por el contrario, puede que el ecumenismo haya surgido más a partir de una unificación social y que ahora se esté decantando a por una más litúrgica. Es decir, nos referimos más a simplemente la armonía entre las religiones y ahora nos vamos más a convertir a las religiones en una sola religión. Claro, porque ¿qué nos une como personas a nosotros? No es Dios, por eso de repente busca una unificación en el ámbito religioso. El hecho es que tú al unificar una sola religión vas cortando libertades. Ahora, tomando desde este punto, que ciertas religiones o ciertos grupos señalan que ellos tienen una verdad y en el ámbito litúrgico una forma de adorar a Dios. Entonces, ¿qué pasaría si es que se llega a un ecumenismo total? Y justamente a partir de esta sola verdad nace también la competitividad entre las religiones. Es decir, realmente el ecumenismo presenta una oportunidad y al mismo tiempo en realidad claro, es un concepto contradictorio. Es que es muy difícil estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque se va a estar teniendo en cuenta de que cada religión, por así decirlo, interpreta a su modo lo que sea que utilice como pilar para la religión, para crear sus doctrinas. Entonces siempre va a haber, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento, hasta qué punto se van a poner de acuerdo para llegar a una unificación, para que pueda ser conveniente para todos? Y sabes, acá hay otro asunto todavía mucho más complicado. ¿Quién define quién se une con qué? O sea, me explico. Yo, ¿con qué poder o con qué autoridad puedo representar a miles de personas que siguen mi convicción religiosa? ¿Puedo yo hablar a favor o en favor de todos ellos? O sea, ¿puede una persona decidir por todo un grupo religioso, un grupo que tenga sus decenas de mil dispersos en todo el mundo? ¿Puede hablar realmente de unidad? Y ahora, estamos entrando también a una parte media complicada, porque ahora que empezamos a hablar de doctrinas, vamos a empezar a darnos cuenta que hay doctrinas que nos unen. Sin embargo, hay puntos muy específicos dentro de la palabra de Dios, dentro de la estructura que la Biblia presenta como verdad, que nos también diferencian de otros grupos. Nosotros vamos a volver en unos instantes. Esto es Controversia, temporada de verano. Estamos hablando sobre el ecumenismo. Ustedes no se vayan, regresamos después del corte. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, amigos de Controversia, estamos de regreso en el programa. Hoy estamos conversando sobre el ecumenismo y estamos otra vez aquí. Estás siguiendo el programa a través de Televisión Nuevo Tiempo. Recuerda que tus opiniones puedes hacerlas llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Chicos, empezamos a entrar dentro del tema hablando no solamente de qué es lo que conocíamos o lo que nos han dicho, sino que también de repente algunos miedos que pueden surgir de... hemos visto que empezando a hablar de este tema, sin querer nos metemos a hablar de política, y nosotros los jóvenes, hoy más que nunca, nuestra realidad es que la gente universitaria, la gente que estudia, la gente de nuestra edad, lee. Nosotros leemos el periódico, leemos la revista, leemos las noticias y tenemos una opinión, y las redes sociales nos dan esa ventana para contar lo que pensamos, ¿no? Nos dan esa libertad de decir lo que sentimos frente a un tema. Cuando hablamos de ecumenismo, ¿cuáles son las posturas que podemos encontrar de repente que están en contra o no a favor del ecumenismo? Mira, quizás por este mismo tema que se mencionó anteriormente de las doctrinas. Hay ciertas iglesias que a la final van a decir, pero sabes, no... Tú estás yendo, como habías comentado, tú estás yendo en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto, pero tú que me estás queriendo presentar otra cosa. O sea, a la final va a haber siempre un cierto, por parte de ciertas religiones, va a haber siempre un choque con este movimiento, porque no va a estar, por así decirlo, en contra de lo que va la Biblia, quizás de lo que presenta.
Y hablando un poco de la Biblia, encuentras que, por ejemplo, tenemos versículos que dicen, bueno, un mismo sentir, una misma carne, un mismo espíritu. Y por lanzar la pregunta, ¿y dónde se encuentran los versículos que van en contra del ecumenismo? Porque a lo mejor es en eso los que se basan las personas que están a favor. Sí, Pablo habla sobre la unidad del cuerpo de Cristo y si todos somos cristianos, Exacto. ¿verdad? Sin embargo, uno de los puntos en contra que también podemos encontrar fuera del asunto doctrinal que menciona él, es que de repente unificar también significa dejar de creer en algo, ¿verdad? Porque para poder entrar dentro de un movimiento que quiere unificar todo, eso significa que lo que yo creo antes tengo que dejar de creerlo. Exacto, tú vas cediendo y en ese momento, cuando vas cediendo, vas acortando tu libertad, ya lo que decíamos un poco, ¿no? Vas negándote un poco a ti mismo una identidad religiosa que tenías en un momento y que ahora pues confluyes con otra y se fusionan y ambos pierden Ahora también particularidades. vemos que el ámbito religioso tiene que ver bastante con la cultura. Culturas siempre han llevado un ámbito religioso, una creencia, y también el llegar a una unificación puede ser que dejemos el ámbito cultural. Y dejar el ámbito cultural es dejar nuestra identidad, dejar quiénes somos. Entonces, llegar al ecumenismo se perdería muchas culturas que nos han enseñado muchas cosas. Pero, ¿sabes? Algo de repente que no estamos viendo aquí es que no se trata solamente del ecumenismo, se habla de la religión en sí como una mataculturas, es una nueva manera, no una nueva manera, pero es una forma de muchas veces expresar el agnosticismo, por ejemplo, ¿no? O el ateísmo, que la religión mata la identidad cultural de su gente, y hasta cierto punto puede ser cierto, ¿no? Aunque no es el tema que estamos conversando, de repente es importante que sepamos, que reforcemos un poco lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Que podemos nosotros elegir, Dios nos dio la libertad de elegir, es bíblico que Dios nos dejó elegir, y si de repente no tuviéramos elección, se nos quita de alguna manera esta libertad de elección. Claro, en la Biblia también hay un versículo específicamente en el cual las personas a favores se basan en este versículo que habla de Juan, que seamos un solo rebaño, que vayamos a predicar el evangelio. Entonces, al haber este ecumenismo, ¿no sería aceptado mejor por otras personas el evangelio? Miren, ahora que estamos en la universidad, que están estudiando, que están yendo a clases, un tema que muy poco se toca es la religión. ¿Se han dado cuenta? Con nuestros amigos no hablamos de religión a la primera. Es muy difícil. Es muy difícil. Cuando empiezan a aparecer aspectos, después empiezan a surgir. Y parece que la religión, tristemente, muchas veces ha dividido personas en lugar de unirlas. Entonces, ¿cómo podemos entender entonces el ecumenismo como algo de repente más bien positivo en lugar de negativo? Ahora ahora que comentabas esto es verdad, ¿no? Tú cuando conoces amigos, sobre todo cuando es un ámbito fuera de la iglesia, lo último que mencionas, o por lo general lo último que se tiende a mencionar es que tú perteneces a una denominación religiosa. Y a veces cuando haces amigos entre, personas que también son de otra religión, el problema es que hay una especie de límite entre tolerancia y respeto en el que la persona puede sentirse violentada cuando tú le haces según qué invitaciones para venir a tu religión, por ejemplo. Y a lo mejor lo que quiere el ecumenismo es justamente pues dejar esas barreras un poco de diferencia, ¿no? Y hablemos entonces, si hablemos de amistad y de amigos, de repente un poco de ecumenismo social. ¿Cuáles son las posturas que presenta? Porque de repente no es nada malo, ¿no? De repente es algo positivo en realidad, algo que en realidad la humanidad o la sociedad está necesitando. Ahora, si es que llegamos hasta este punto, yo quiero preguntar si sigo con esta duda. Sabemos que el ecumenismo en cierto modo no es malo, pero ¿cuándo se volvería el ecumenismo negativo? En el ámbito social, ¿cuándo se volvería negativo el ecumenismo? En un ámbito social específicamente, la maldad, ¿dónde se encontraría? O sea, según tú, en que se violente el límite de identidad religiosa. Llega a mi mente justamente a lo que dijiste, ¿no? El no respetar la opinión de la otra persona, pero también queda a un lado, pero que también es importante. Hay verdades que nosotros no podemos poner en riesgo. Hay verdades bíblicas que son claras y no podemos poner en riesgo porque no tengo que decirle a mi amigo, tocarle este punto a mi amigo porque se va a sentir mal. Pero yo estoy llamado a compartir a las personas lo que yo conozco y lo que yo sé y que sé que es verdad. Claro, pero a lo mejor el hecho de que tú expongas una verdad no implica que tengas que
esforzarte en convencer a la otra, a la otra persona Creo de que que ese también es el, acepte tu verdad. el problema no muy grande, ¿no? Pero el problema de repente más resaltante en algunos cristianos, que nos la pasamos tratando de convencer a todo el mundo que están mal. Exacto. Hay una competencia entre iglesias, no sé si se han Es dado como- cuenta ustedes. exacto, es una competencia entre yo te voy a convertir a mi religión, tú me vas a convertir a tu religión, por eso no tengo que andar contigo. a ver porque quién a lo convierte mejor- más. ¿Qué? A ver quién convierte más al otro. Más o menos. Y de repente con esto entramos ya a hablar lo que es el ecumenismo litúrgico, ¿no? Que ya tiene que ver con una cuestión ya de religión. Lo hemos tocado un poco, pero de repente podemos ahondar en el hecho de que qué riesgos podríamos encontrar si, no riesgos, no vamos a colocarlo así, porque de repente hay alguien aquí que entiende el ecumenismo, conoce el ecumenismo y necesita más información como nosotros y la vamos a obtener cuando venga el invitado. Pero qué tipo de riesgos podría haber en que se unifiquen de alguna manera todas las cosas, o sea, ¿cuál es el problema de la unificación de todo? Que supongamos que se realice, o sea, la unificación de todos los movimientos religiosos. ¿Cuál sería en sí lo que ¿cómo decirlo? Lo que va a predominar. Claro, porque ¿Qué será? O sea, Exacto, ¿cuál de todas las creencias? Al fin y al cabo siempre va a haber como una especie de creencia dominante, ¿no? Claro, de la o sea, cual se van a exacto. mantener más. Esta liturgia que yo tengo, la Exacto. forma de adoración, es la que tiene que prevalecer. Aún cuando vamos a tratar de unificar, siempre va a tener un modo que prevalecer. Entonces, este modo que yo tengo, voy a tratar de presentarlo y justamente en ese intento por ecumenizar todo, también va a haber división. Y por se ejemplo, perderá la otra pregunta imparcialidad. que se me viene a la mente es ¿qué religión está a la cabeza del ecumenismo? Y si esa religión de repente no quién tiene dirige las el- verdades quién de la dirige el Biblia. ecumenismo? Exacto, ¿quién ¿Quién está dirige promoviendo el mucho movimiento más esto? Claro, de Miren, repente no ¿y es, cuáles no es- son de los repente no argumentos están a favor? buscando un ecumenismo, sino están tratando de una forma indirecta en acoplarnos a ellos. Y otra vez volvemos a la relación con la política. A lo mejor es que se está haciendo más por no exactamente razones pues de paz y amor como se cree la idealización del ecumenismo, sino realmente es mucho más una realidad mucho más cruda. Sí, Claro. y saben, hay algo interesante, nosotros sabemos que las verdades bíblicas, la verdad que la Biblia presenta son las verdades absolutas, ¿verdad? Y creemos que lo que la Biblia habla en cuestión de profecías, por ejemplo, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, son verdades para nuestros tiempos, para nuestros días. Y de repente será, me pregunto, ¿no? Vamos a ver cuando esté el invitado, ¿será que existe algo en la Biblia, algo profético que hable de algo o de alguien tratando de unificar? Me pregunto esto porque nosotros sabemos que Dios está al control de la historia y grandes cosas no escapan del control de Dios. ¿Será que todo está apuntado de alguna manera en un sentido profético? Y me viene a la mente algo justamente cuando tocabas el punto de Daniel y el punto de Apocalipsis, aunque no mencione el nombre tal vez de una religión, pero da características de un grupo que sigue a Dios fielmente y de otro que va a intentar llamarlos a su redil para unirlos todos, pero no con la finalidad que es adorar a Dios, sino con otra finalidad distorsionada. Mira, pero podemos colocar eso también en juicio. O sea, está bien, dice la Biblia eso, pero también en la Biblia encontramos que Jesús dice, ¿no? Mis ovejas conocen mi voz y al final del tiempo ellas vienen a mí, están en otros rebaños y vienen a mi rebaño. Y de repente el ecumenismo lo que está tratando es justamente eso, ¿no? Juntar todos los rebaños dispersos en un solo gran rebaño preparándose para encontrar con Claro, Dios. pero es diferente llamar a un rebaño que unir todos los rebaños. Claro, ¿Te das y cuenta? y ahí vamos a entrar al mismo tema. Entonces, ¿cuál va a ser Ese gran rebaño, ¿no? exacto, ese gran rebaño? Yo sé que esto nos hace pensar y estamos con muchas preguntas. Ustedes en casa también deben estar con dudas, porque el tema realmente se presenta para entenderlo, verlo, darle vuelta y darse cuenta que no está mal, pero algo no está bien. Así que en la siguiente parte del programa, después del corte, vamos a tener con nosotros a nuestro invitado. Él nos va a ayudar a aclarar nuestras dudas y dar respuesta a nuestras preguntas. Ustedes no se muevan, esto es Controversia. Estamos tratando el ecumenismo. Ya regresamos. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos conversando en esta temporada de verano el tema del ecumenismo y estamos acompañados ya con nuestro invitado que nos va a ayudar a contestar preguntas y aclarar nuestras dudas. Hablamos del doctor Salomón, él es docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y estamos contentos de este programa Controversias que toca temas tan interesantes y también tan controversiales. Bueno,
cuando empezamos nosotros a conversar, empezamos muy entusiasmados, ¿no? Porque teníamos nuestra opinión y la compartíamos, pero mientras más hablábamos del tema, nos íbamos dando cuenta que hay cosas como que no nos parecen bien, como que no suenan. Así que empecemos por algo sencillo. ¿Cómo se inicia la idea o el movimiento ecuménico? Bueno, en primer lugar partamos del término ecuménico o ecumenismo, ¿no? Oikoumene es el término griego que quiere decir de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo habitado. ¿Qué significa en el ámbito cristiano la unificación de todas las creencias, ¿no? Pretender que todas las creencias que existen en el mundo se puedan unificar en una sola. Ahora, ¿cómo comenzó el movimiento ecuménico en el seno del cristianismo? Estamos hablando de 1780, cuando el mundo cristiano envía misioneros a las naciones paganas. Hablemos de la India, de la China, Japón y todos esos países del Extremo Oriente. Y iban denominaciones de diferente índole. De pronto se dan cuenta los evangélicos o protestantes, como podamos llamarle, que había una especie de competencia en el campo misionero, había gente de todas las denominaciones. Y por ahí empezó a surgir la idea de por qué no nos vamos uniendo a hacer una especie de alianza estratégica para que podamos hacer una labor más efectiva y positiva. Ese fue el primer antecedente para el ecumenismo. De pronto se organiza ya en 1940, 48, como resultado de una serie de iniciativas, se organiza lo que se conoce con el nombre del Consejo Mundial de Iglesias, que nace en Ámsterdam, en Holanda, y ahí, a partir de allí se comienzan a trabajar ideas, fórmulas de cómo unificar a los cristianos. Paralelamente, llegamos al 1960, Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, empieza a tomar iniciativas para que de parte de la Iglesia Católica también hubiese un acercamiento con el mundo protestante. Luego viene Pío XII, y también él da algunas instructivas bien definidas, crea una Secretaría General para poder promover el ecumenismo. O sea, el ecumenismo tiene dos orígenes. Primeramente, un intento protestante por unificar las denominaciones protestantes, y luego la Iglesia Católica con el deseo de aproximarse y de unificar también católicos y protestantes. Todo esto suena muy bueno, o sea, suena muy positivo, suena muy altruista, suena muy bueno en general, tanto para el cristianismo como para el mundo no cristiano. ¿Por qué a pesar de tantos años, mire, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XVII, hasta hoy no se logra, si es algo tan bueno? Es una pregunta muy simpática, muy interesante, porque suena un poco romántico, ¿no? Claro, ¿por qué no nos unimos y dejamos tantas otras cosas? Y todo paz, todo tranquilidad, armonía, unidad entre todos, ¿no? Bueno, tenemos que partir de algo que todos nosotros somos conscientes que tenemos ciertas premisas, ciertas presuposiciones con las cuales abordamos las cosas. Y nosotros como cristianos la abordamos con una presuposición, ¿no? Con una premisa que es lo que está escrito en la palabra de Dios. A partir de esas premisas es que tenemos que dar respuesta a cualquier pregunta que tengamos que hacer en este sentido. Doctor Salomón, vemos que la adoración a Dios, tomándolo de este punto, es un punto muy delicado. ¿Y cuál es el peligro del ecumenismo? Bueno, vuelvo al tema de las premisas, de las presuposiciones. ¿Cuáles son nuestras presuposiciones? No olvidemos que Jesús, San Juan, capítulo 10, versículo 16, dijo: también tengo otras ovejas que no están en este redil. También debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El ecumenismo verdadero es que todos nos
unamos en Cristo Jesús, en torno a su persona, a sus verdades, a sus enseñanzas, a su modelo de vida. Entonces, ese es el verdadero ecumenismo que él predicó. Unirnos en torno a Cristo, sus enseñanzas, sus verdades, etc. Todo lo que está fuera de ese contexto no es ecumenismo verdadero. Encontramos dentro del mundo cristiano y algo sencillo. La palabra de Dios muestra que con Cristo en el corazón nuestros actos nos llevan a imitar a lo que Cristo hace. Todo cristiano acepta y dice: yo tengo a Cristo en el corazón. Y esto es sin hablar de una religión específica. Si todos hablamos de Cristo en nuestro corazón, transformando nuestra vida, siendo nuestro mejor amigo, estudiando la Biblia, orando, etc., ¿no vivimos acaso de una vez ya en ecumenismo? ¿Por qué reflejo esto? ¿Por qué? Porque hablamos hoy en día de un ecumenismo social, hablamos de un ecumenismo litúrgico muchas veces. Entonces, si es algo tan espiritual, tan personal, ¿por qué existe tanto debate? ¿Por qué existe de repente tanta presuposición, tanta división? Bueno, la verdad de todo es que la palabra de Dios tiene un plan. El plan es que Dios creó esta tierra, Dios creó este mundo, y a todas las personas, pues Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y todos vivan la verdad, y la verdad tal cual es en Jesús, tal cual está en su palabra. El problema es que muchos no quieren la palabra, no quieren la verdad de Jesús y se conforman con ese tipo de compañerismo, de unidad, en el sentido de que nos sentimos bien, esto me hace bien, esto me hace sentir feliz. La religión de Cristo no es asunto de sentimientos, no es asunto de emociones, es asunto de lo que Él quiere que nosotros hagamos en relación con su voluntad. Se trata de principios. Entonces la religión verdadera es asunto de principios que Dios nos ha enseñado en su palabra y vivir esos principios. Ahora bien, pastor, usted se refería hace un momento a la adoración. Sabemos que la adoración está ligada a lo que vendría a ser el ecumenismo litúrgico, y me preguntaba qué diferencia hay exactamente entre el ecumenismo litúrgico y el social y qué implica cada uno. Muy bien. En primer lugar, cuando hablamos de ecumenismo litúrgico, nos estamos refiriendo al hecho de que todas las personas deberían adorarlo a Dios de la misma forma. Porque la liturgia tiene que ver con culto, ¿no? Los diferentes elementos y las partes que se desempeñan en un culto de adoración a Dios. Entonces, cuando decimos ecumenismo litúrgico, estamos hablando de que todos deberían tener la misma forma, el mismo sistema, el mismo orden de adoración a Dios. Ahora, cuando hablamos del ecumenismo social, estamos hablando de que todas las personas, de todas las sociedades, todos los ámbitos deberían estar unidos, ¿no? En torno a una religión, o en torno a una creencia, ¿no? Cuando encontramos el sentido social, lo vemos más, ¿cómo decirlo?, como una necesidad. Hoy en día, tristemente, todavía existe discriminación religiosa y tristemente existe inclusive dentro del cristianismo. Entonces, ¿no sería de repente, de alguna manera, el ecumenismo promoviendo una tendencia de paz, de unidad, de tolerancia? Bueno, lo que hoy se habla de ecumenismo está dirigido netamente a unificación de religiones, de creencias, que todos tengan una misma creencia. Volviendo un poquito a la parte histórica, a partir del Concilio Vaticano II, ¿no?, que se hizo en la década del 60, 63, 4, 5, empezaron ciertas iniciativas de diálogo entre líderes religiosos, católicos, protestantes, ortodoxos, y reuniones como para ver en qué medida se puede lograr esa unificación, ¿no? Religiosa en primer lugar. La parte social, pues la gente está queriendo siempre una buena convivencia pacífica, donde haya armonía, donde no hayan conflictos, ¿verdad? Pero la esencia del ecumenismo tiene que ver con asuntos religiosos, en cuanto a una sola creencia. Entonces hablamos ya de un ecumenismo doctrinal, digamos. ¿En qué momento aparece el querer hacer solamente una creencia, una sola religión? Justamente lo que dice la palabra de Dios es interesante en relación con eso. Por lo tanto, me parece que sería importante
tocar en su momento. No, y lo vamos a hacer, querido doctor. Vamos a ir nosotros ahora a una pequeña pausa. Esto es Controversia. Estamos hablando sobre ecumenismo. Volvemos al siguiente bloque para ver si la Biblia nos puede abrir los ojos, abrir el panorama sobre el tema de la unidad y el ecumenismo. Ustedes no se muevan, esto es Controversia. Ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos con nuestro invitado conversando sobre lo que es el ecumenismo. Doctor, en el bloque anterior empezamos a hablar un poquito más sobre que el ecumenismo como tal, la Biblia lo refiere de alguna manera, pero que no necesariamente lo que hoy en la sociedad se presenta como ecumenismo tiene un respaldo bíblico viable. Más o menos, ¿de qué estamos hablando allí? En realidad lo que la Biblia enseña es de que Cristo desea que todos los seres humanos se salven. Él vino a esta tierra a entregar su vida por toda la humanidad. Pero la pregunta es, ¿todos creen en Cristo? ¿No? Ahí empezamos ya a ver las diferencias. Cristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios quiere la salvación de todos los seres humanos. La pregunta es, ¿todos le obedecen? ¿Todos lo aceptan? ¿Todos creen en Él? No. Entonces, de hecho, el ecumenismo aquí empieza a tornarse un poco diferente. Dentro del plan de Dios, Dios quiere la salvación de todos los seres humanos, pero no todos están dispuestos a pagar el precio de esa salvación. Y el precio no es pues golpearse el pecho, llevar una cruz, sino es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y vivir su vida en la nuestra de acuerdo con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Algo interesante que de repente conversamos antes y me parece pertinente recalcarlo otra vez, porque ahora vamos a verlo de repente desde una perspectiva más bíblica. Las iniciativas se han dado. Hay encuentros ecuménicos cada 4 o 5 años, mundiales, con ese intento de unificar liturgias y de unificar doctrinas, pero siempre se termina en nada. O sea, se empieza, se llega hasta un punto y quedó en nada. Y otra vez se empieza, se llega hasta un punto y en nada. ¿Por qué? ¿Qué evita que se unifique el mundo cristiano? Doctor, incluso también hay gente que está a favor del ecumenismo y piensa que las personas, el grupo de personas que promovió esta unificación fueron llenos del Espíritu Santo. También, ¿qué nos puede decir con respecto a eso? Muy bien, no olvidemos que la Biblia es bien clara cuando expresa quiénes son los que están siguiendo exactamente el camino de Dios, ¿verdad? Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. En el capítulo 7 de Mateo, él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Muchos me dirán, dicen aquel día, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre. Pero yo les voy a responder, nunca os conocí, porque solamente van a ser salvos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso implica obediencia a Dios, cumplir con lo que Él establece como su voluntad. Y su voluntad está expresada en los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, quien no ama a Dios no va a obedecer los mandamientos, no va a poner su vida en armonía con su voluntad. Por lo tanto, ahí empezamos a establecer ciertas diferencias, ¿verdad? Y la Biblia es muy clara en torno a eso. Hablando proféticamente acerca del futuro, pues habrá un intento por unificar todo y ya digamos con coerción, ya no con libertad y con democracia. Cuando empezamos a ver
este punto que tiene que llevarnos ya de repente al estudio de las profecías, que en un momento vamos a empezar a conversar también. ¿Qué motivos y prejuicios existen cuando se habla de ecumenismo? O sea, ¿qué ideas podemos encontrar tanto en el mundo que acepta el ecumenismo como los que no aceptan? Hay muchas razones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué de las religiones orientales? ¿No? Budismo, hinduismo, ¿no? Confucianismo, las religiones de la India, Japón, la China, etc. ¿Qué del islamismo? ¿No? Que es una religión que está avasallando en este momento el Asia, inclusive ingresando al occidente. Entonces, allí hay otros intereses que están al margen de las sagradas escrituras de la Biblia, ¿no? Son asuntos netamente políticos, son asuntos, digamos, de enemistad, ya donde entran en juego asuntos de enemistad contra poderes políticos, ¿no? Los musulmanes odian a los cristianos, odian al mundo occidental, porque según ellos el mundo occidental los está invadiendo, les está robando sus materias primas, como ser el petróleo, les está matando a su gente con las guerras de Irak, ¿no? Y tantas otras cosas. Entonces ya eso torna pues al mundo con mayor división y sin esperanza de un ecumenismo, ¿no? El mundo judío, imagínense ustedes, el Asia es la cuna de 3 grandes religiones: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Todas nacieron por allí en torno a cerca de Jerusalén. Sí. Imagínense, ¿no? ¿Cómo se van a unir a esas religiones? Cuando en este momento el mundo realmente está, como dicen, que quema en esa zona, ¿no? Entonces es un poco difícil hablar de ecumenismo en ese aspecto. Entonces, ¿no sería más fácil desechar toda religión y simplemente vivir sin religiones? Sí. No, el hombre no puede vivir sin fe, sin religión. Es un empedernido de creer en algo. Hasta puede creer una piedra, hay gente que cree en animalitos. No puede vivir sin fe. Sin esa creencia. Así es. ¿Y cuáles son los puntos más o menos en los que se basa la gente que defiende el ecumenismo? ¿Cuáles son los puntos bíblicos que diríamos? Bueno, muchos utilizan como un caballito de batalla el texto que yo les leí de Jesús, San Juan 10, 16. Tengo otras ovejas que no están en este redil, las cuales me conviene traer. Ellos dicen, no, Jesús dijo que tenemos que unirnos todos. Pero vuelvo a repetir, ¿en base a qué es la unión? ¿Qué es lo que nos interesa en cuanto a unión? ¿Es la verdad? ¿Son los mandamientos? ¿Es la obediencia a la palabra de Dios? ¿O simplemente es pasarlo bien? ¿Es quedar bien unos con otros? Ahí está el problema en relación con el ecumenismo. Pero hay un poco más profundo, ¿cuáles son los versículos que, digamos de alguna manera, o mejor dicho, hay versículos que explícitamente están en contra del ecumenismo? Bueno, aquí hago referencia a una profecía bíblica, es la de Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 habla del surgimiento de 2 grandes poderes, ¿no? Un poder histórico que es el que el enemigo, Satanás, ha utilizado a través del tiempo para ir en contra de Dios, de su pueblo, de sus hijos, para luchar contra sus enseñanzas, sus doctrinas, ha perseguido a los hijos de Dios, los ha martirizado. Pero luego viene un poder, un segundo poder, Apocalipsis 13, ¿no? Como una especie de un cordero manso y humilde, pero que después dice que habla como un dragón, ¿no? Y que hace lo mismo que el poder anterior, ¿no? Aquí la Biblia le llama bestias, ¿no? Primera bestia y la segunda bestia, ¿no? Entonces, allí se habla de que finalmente estos 2 poderes van a ser el ecumenismo a la fuerza. El ecumenismo sí o sí, ¿no? A toda costa. Porque dice aquí que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Estoy leyendo Apocalipsis 13, 14, ¿no? Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos el que no la adorase. Aquí está el problema del ecumenismo falso. Va a haber un poder finalmente que, argumentando que la única solución
para los problemas de este mundo, problemas de la guerra, problemas del hambre, problemas de los, digamos, de los asuntos físicos, ¿no? Calentamiento global y las calamidades que hay en esta tierra, que la única solución sería uniéndonos en torno a un solo Dios, a una sola verdad, ¿no? Y entonces, y aquí dice que, y hacía que a todos los pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, este poder hace una especie de ecumenismo, pero a presión, coartando la libertad de conciencia. Ya no habrá persona que diga, bueno, yo quiero obedecer la Biblia, yo quiero amar a Dios de acuerdo con mi conciencia, como Él lo ha enseñado en su palabra, quiero guardar los mandamientos. No, aquí hay que obedecer sí o sí, y el que no lo hace, pues va a tener las consecuencias. Entonces, no puede comprar, vender, o sea, trabajar, no puede vivir en una vida de libertad. Al momento, ya estamos hablando de profecía, al momento de que se cumpla esta profecía, al final, entonces, para lograr este ecumenismo que se muestra aquí en la profecía, sí o sí, entonces va a intervenir el poder político. Evidentemente, siempre el poder religioso, apóstata o enemigo de Dios, siempre estuvo aliado al poder político. No puede subsistir si es que no tiene el apoyo político. Pastor, hablamos también de algo profético, algo que de todas maneras se cumplirá. Y cuando lleguemos a este punto, ¿será que habrá una unión total o tal vez habrá un grupo o un remanente que decidirá seguir pues la voluntad de Dios? De hecho, aquí está hablando de que aquel que no obedezca se haga esto. De hecho, eso implica que hay personas que van a mantenerse fieles, obedientes a lo que Dios dice, ¿no? Porque si todos estuviesen a favor de ese ecumenismo falso, no habría por qué hacer la diferencia. Pero como hay personas que son leales a los principios de Dios, hay que establecer por obligación, cortando la libertad, obligando a las personas para que acepten la marca de la bestia, dice, ¿no? Cuando entramos a este tema y entramos a hablar de profecías, somos conscientes que de acuerdo al contexto de Apocalipsis, sumado al contexto de Daniel, vivimos en un periodo corto pero final. Muchos de nosotros no somos conscientes de esto y vemos de repente esto todo como asuntos del futuro, asuntos que no llegan a pasar. E idealizamos las cosas. Una característica de nosotros los jóvenes, como conversábamos en algunos bloques, es que estamos en contra de la injusticia, ¿no? Salimos a las calles, pedimos que los animales tengan derecho, pedimos que tengamos un trato más justo, queremos que nuestras universidades mejoren, etc. Está en nosotros el deseo de buscar justicia, el deseo de buscar paz, unidad, no guerra, hermandad. ¿Cómo podemos tomar esta iniciativa que está en nosotros, ¿no? De querer llevar bien las cosas, pero llevarlo de una manera que de acuerdo a la voluntad de Dios nos permita unirnos en un ecumenismo real? Bueno, la solución es la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio en el contexto de Apocalipsis 14, 6 al 12. El mensaje de los tres ángeles. Ese es el mensaje del verdadero ecumenismo, ¿no? Llamar a las personas a que sean salvas. Llamar a las personas para que adoren a Dios, la verdadera adoración. Y entonces aquí viene el verdadero ecumenismo litúrgico. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, ¿verdad? O sea, al Creador, al que merece toda nuestra lealtad, todo nuestro compromiso. Hacer eso dentro de la energía, dentro del entusiasmo, del optimismo que tiene el joven, ¿no? Ahí está el gran desafío. Predicar el Evangelio, anunciar a las personas el verdadero mensaje que va a unir a los seres humanos. Y aquellos que lo rechacen, pues lamentablemente no van a estar preparados para ir a morar con el Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. Bueno, con todo lo que hemos hablado, me parece que tenemos las ideas mucho más claras y las dudas despejadas. Sin embargo, ¿cuáles serían las conclusiones? Los puntos claves que necesitamos entender, ya que Dios llama a una unidad, pero una unidad que necesitamos comprender bien y de acuerdo a su voluntad. ¿Cuáles son esas conclusiones? En primer lugar, Dios quiere la salvación de todos los seres humanos. Dios no quiere la discriminación. Dios no rechaza de manera
predeterminada a las personas o anticipada. Dios quiere la salvación de todos los seres humanos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar ese amor a las personas. Mostrar que así como nos ama a nosotros, ama a todos. Tenemos que predicar en segundo lugar el Evangelio. Ese mensaje de amor, de salvación, tenemos que comunicarlos a las personas. En tercer lugar, ese mensaje de ninguna manera es el mensaje que nos debe gustar en el sentido de que yo prefiero lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace sentir bien, sino que el mensaje es lo que Dios desea que nosotros entendamos. Lo que Dios quiere es mostrarnos lo que yo necesito para agradarle a Dios, ¿no? Y eso está en el contexto de los mandamientos, de la ley de Dios, de hacer su voluntad. Entonces estamos viviendo en el tiempo cuando los seres humanos piensan, ya tenemos que hacer algo para eliminar todo este sistema de cosas, estas crisis económicas, crisis sociales, políticas, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacerlo? La gente está diciendo, bueno, la única forma será la unificación. Unámonos en torno a un solo principio religioso que es el ecumenismo. Pero eso no nos garantiza que será de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque Dios tiene un pueblo en esta tierra al cual está llamando. Y un día Él va a venir a buscar a aquellos que realmente se están preparando para encontrarse con el Señor Jesucristo. Muchas gracias. Me parece que con todo esto estamos con las cosas mucho más claras, más disipadas. Antes de despedirnos, tenemos un texto bíblico que queremos compartir con cada uno de ustedes. Bueno, el texto bíblico se encuentra en Apocalipsis 19, 7 y 8, y dice: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este hermoso texto nos recuerda que Cristo está por venir. Está por realizarse muy cerca ya la fecha en la cual Cristo reunirá a sus hijos. Podremos unirnos, juntarnos con Él y vivir con Él para no separarnos jamás. Preparémonos para ese día. Gracias, doctor Salomón, por haber estado con nosotros aquí. Queremos invitarte a ti que estás en casa a que te prepares para ese encuentro especial con Cristo. Es por eso que antes de cerrar el programa queremos recordarte que está a tu disposición un curso bíblico especial. Un curso bíblico maravilloso. Estoy hablando de la Biblia Habla. Este curso bíblico te va a ayudar a descubrir cómo Dios puede transformar tu vida. Así que si lo quieres obtener, solo envíanos un correo a la dirección que aparece en pantalla y estaremos haciéndote llegar el curso hasta tu casa total y completamente gratis. Que Dios te bendiga. Cerramos aquí el programa. No olvides ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales. No hay tiempo para más. Aquí termina Controversia. A juntarnos. ¿Qué ideas hay sobre ecumenismo entre nuestros amigos? ¿Es un tema que se habla, un tema que se acepta? Aun cuando no se sabe un poco así en sí el concepto de ecumenismo o el mismo término, como decías, los jóvenes en realidad promovemos un ecumenismo, porque tratamos de buscar el unir nuestras ideas con otras personas. Si antes diferíamos en nuestras ideas y peleábamos por ellas, ahora tratamos de buscar la paz, tratamos de buscar la unidad, no solamente en el ámbito cristiano, sino en el ámbito político, y estos han tenido una interacción a lo largo de la historia. El ámbito religioso con el ámbito político han tenido una interacción a lo largo de la historia. Entonces, como jóvenes, creo que ahora estamos buscando un ecumenismo, aun cuando no sepamos en sí el concepto o el término en sí. Sobre todo el político, es decir, recuperando un poco la idea que mencionaba hace un momento, lo que nos ha enseñado la historia es que se han cometido diversos errores y que han acabado en las fatales guerras mundiales que se dice, ¿no? Entonces ahora estamos todos como en contra de esa enemistad e intentamos unificarlo todo, intentamos encontrar el punto de amistad, el punto de encuentro. ¿Por qué creen ustedes que buscamos nosotros la unidad? O sea, ¿por qué queremos que todos sean hermanos, amigos? Se intenta subsanar los errores cometidos en el pasado, en los conflictos bélicos que ha habido, ocasionados pues por la religión, ¿no? Y más específicamente por la religión cristiana. Cuando vemos este tipo de background, muchos nos podemos cuestionar, porque encontramos una posición, ¿no? Realmente, si vemos nuestra sociedad, dentro del cristianismo tenemos una gran gama de religiones, grupos, movimientos,
sectas, como quieras llamarles, cristianas. Entonces, básicamente, ¿por qué tener tantos grupos cuando se podría hacer uno solo? ¿Qué parece? Claro, ¿no sería mejor, como habíamos escuchado anteriormente, unificar todo y que haya una paz y que no haya una discriminación entre iglesias? Porque al fin y al cabo es un mismo Dios y todos tenemos Mira, una tú has misma dicho algo visión. interesante, Jordana, que es la discriminación entre iglesias. ¿Será que existe discriminación entre grupos de cristianos, entre un movimiento y otro? Claro que sí, de hecho es algo que resalta mucho, es decir, los prejuicios que se tienen de una iglesia hacia otra, el preconcepto de la iglesia en la que tú perteneces está bien y la otra iglesia está mal. Pero ahí entra a tallar el aspecto de las doctrinas de cada iglesia. Que al mismo tiempo le dan personalidad a la iglesia. Eso fue lo que causó que cada quien tuviera una Entonces iglesia. encontramos como motivos, ¿qué cosa? La desunión, encontramos que hay mucho problema, hay mucho conflicto. Cuando vemos el tema desde un plano de repente social, desde un plano de repente sociopolítico, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿qué podemos ver? ¿Podemos hablar de repente de un ecumenismo social, de un ecumenismo religioso por separado? ¿Encontramos alguna razón? Pregunto esto porque de repente el tema de ecumenismo en sí no es un tema que muchos de nosotros como jóvenes exploremos, porque a nuestra edad estamos llenos de idealismos, ¿no? Se puede notar, todos somos hermanos, vamos a juntarnos, no a la guerra. Los que salen a la huelga son los universitarios, los que hablan en contra del abuso, en contra de los animales, ¿verdad? El abuso de los animales, no maten a las vaquitas, vamos a ser vegetarianos, ¿no? Todos esos movimientos son impulsados por ¿quiénes? Son impulsados por jóvenes que buscamos el cambio. Y pareciera que a la par el movimiento ecuménico aparece como una solución de repente, ¿no? Vamos todos a abrazarnos, vamos todos. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bienvenidos queridos amigos, bienvenidos, empezamos un nuevo programa, una nueva edición de Controversia en esta temporada de verano. Estamos de vacaciones, disfrutando los días y estamos aquí para conversar sobre un tema muy importante, el ecumenismo. Así que empezamos ya, no se muevan. Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo estamos hoy? Hola, ¿qué tal, Caleb? Hoy vamos a hablar sobre ecumenismo, es un tema realmente interesante y ustedes en casa, si quieren compartir sus opiniones, si quieren compartir de repente con nosotros lo que ustedes piensan sobre el tema, no duden en hacerlo a través de las redes sociales. Bueno chicos, empezamos a hablar de ecumenismo. Ecumenismo es un tema, no es un tema nuevo, es un tema que se viene realmente hablando por varios años ya, pero por algún motivo en los últimos meses ha retomado nuevamente fuerza, ha retomado un empuje especial. Así que es por eso que lo estamos tratando aquí, ya que cuando hablamos de ecumenismo, pues encontramos oposiciones y personas a favor también. Así que empecemos hablando un poquito de qué es el ecumenismo cristiano, ¿no? ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Cuáles son las ideas que algunas personas tienen sobre el origen del ecumenismo cristiano? Cuando hablamos de ecumenismo, nos remontamos a la historia y vemos a Constantino, tratando de unificar a Roma con la iglesia cristiana de ese tiempo por una cuestión política. Y creo que hablar de ecumenismo a lo largo de la historia también hablar de cosas en común para poder unificar a un pueblo cristiano. Pero ¿será que el ecumenismo solamente parte de la idea cristiana? Porque si habláramos de unificar, por ejemplo, Alejandro es anterior a Constantino y él unificó mucho más territorio que Constantino. Entonces de repente deberíamos ver el hecho desde el sentido cristiano, ¿no? ¿Qué motiva o cuáles son de repente las razones por las cuales el movimiento ecuménico o el ecumenismo en general empieza a retomar fuerza con el pasar de los años? Puede que sea una idea que surge más bien de el extender la paz, bueno, todo el movimiento a partir de los 70, ¿no? Vamos a ser pacíficos, vamos a amarnos todos juntos, todo muy bonito. Y entonces vemos como